esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy es muy breve, apenas 3 versículos, y habla sobre la curiosidad del rey Herodes. Herodes era un hombre poderoso. Él mandó decapitar a Juan Bautista porque Juan Bautista le echaba en cara su pecado, vivía en adulterio, y el profeta Juan Bautista pues no le tuvo temor. En su cara le decía: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Pero dice el Evangelio que Juan era respetado por Herodes. Sabía que era un hombre bueno. Juan, era noble Herodes, pero era débil, se dejaba manipular por la esposa. ¿Se acuerdan cómo murió el Bautista? En un baile, la hija de Herodías, aquella mujer con la que vivía Herodes, bailó y le gustó mucho a Herodes, ya ebrio, y le prometió: te voy a dar lo que me pidas. La muchacha va con su madre Herodías: ¿qué le pido? El rey me va a dar lo que yo le pida. Y ahí aprovecha para sacar todo su rencor Herodías. Ella era la que odiaba a Juan. Y le dice: pídele la cabeza de Juan en una bandeja. Y el rey, por debilidad, no se quiso echar para atrás. Hubiera podido decir: no, ese crimen yo no lo cometo. Juan es un hombre honesto, bueno. Lo hubiera soltado, pero la presión social le impidió. Era débil y, como digo, se dejaba manipular por la malvada de Herodías. Hoy también presentan a Herodes pues como noble. Estaba desconcertado, para empezar, dice el Evangelio. Se enteró de los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Le llamaba la atención. Dicen que es un hombre que ha hecho hablar a los mudos, que ha resucitado muertos, que habla como nadie en este mundo ha hablado, que sus palabras tienen vida eterna. Pero dice, no sabía a qué atenerse, pues unos decían que Juan había resucitado. Pero decía: si yo a Juan yo lo maté, no creo que haya resucitado. Otros decían que era Elías que había vuelto, y otros que algún antiguo profeta. No lo conocía del todo, lo admiraba, tenía curiosidad de encontrarse con él, pero esa curiosidad no la llevó a cabo, quedó en buenos deseos. Dice el pequeño evangelio que hoy leemos: pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Sí tenía como curiosidad, admiración. Yo quisiera encontrarme con ese hombre de Dios del que se hablan maravillas. Tenía curiosidad de ver a Jesús. Quizás esta es la frase más importante de la palabra de hoy. Tenía curiosidad de ver a Jesús. Le despertaba en su corazón conocerlo, saber más de él, quizá adherirse a su doctrina, pero no lo llevó a cabo. Solo fueron buenos deseos. Basémonos en esta frase del Evangelio para pedirle a Dios que también a nosotros nos despierte la curiosidad de conocer a Jesús. Que nos preguntemos: ¿quién eres, Señor? Constantemente. Que se dé a conocer a nosotros más ampliamente. Que de veras sea para nosotros alguien cercano, familiar, con el que tratemos, verdadero Dios y verdadero hombre.
porque para muchos Jesús, un profeta, un hombre sabio, mi maestro, un guía, pero ¿de veras es tu Dios para el que tú vives? ¿De veras crees que es tu Salvador? Todos tenemos necesidad de salvación. No hay otro nombre en la tierra por el que debamos ser salvados, sino por el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Entonces, que crezcamos en esa curiosidad por conocer y amar más a Jesús. Que nunca se nos acabe, pues. A veces se va perdiendo la admiración por las cosas, por los acontecimientos. Ya no nos sorprende las maravillas de la creación, el sol, el mar, cómo Dios va haciendo que cada día se renueve, pues, el mundo, las estaciones, los pájaros, no sé, las rosas, las flores. Vivimos como que sin capacidad de ver la acción de Dios y también sin la capacidad de conocer a Jesús. Que nunca como que nos cansemos. Cada día es una oportunidad de mejor conocerlo, de que la curiosidad se despierte. Señor, date a conocer a mí. Recuerden lo que escuchamos hace 2 días. Al que tiene se le dará, en estos días, al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún eso poco que tiene se le quitará. Entre más lo busquemos, más nos acerquemos a Él, más nos llenará, más nos dará sus dones. Que no se acabe en nosotros esa ilusión. Por ejemplo, en la Eucaristía, cada día es nuevo el encuentro con Jesús. Que no hagamos de nuestras celebraciones algo ya vivido, rutinario. No, es la acción de Dios, cada día nuevo. Que vengamos con esa capacidad de admirarnos de lo que nos dice, de su presencia, de su gracia, de encontrarnos con Él. Que no se nos acabe el amor a Él. Eso es lo que le vamos a pedir en esta Eucaristía por intercesión de San Vicente de Paúl. San Vicente era un enamorado de Jesús, por eso ejerció la caridad. San Vicente murió un día como hoy, del año 1660, era francés. Se hizo sacerdote muy joven, se ordenó, pero no creen que era santo. Cuando era ya sacerdote, cometió muchas locuras. Se ordenó a los 20 años, para empezar, en 1600. Tenía 20 años. Murió a los 80 años en 1660, el 27 de septiembre. Pero lo que él aspiraba como sacerdote era hacer carrera, tener ganancias económicas. Se promovió para ser capellán de la reina, obtuvo rentas antes así se usaba. La reina concedía terrenos con usufructo para los clérigos. Él lo que quería era tener dinero y tener mucho prestigio. Se buscaba a sí mismo. Es más, tuvo que huir, alguna vez hizo hasta un fraude económico, San Vicente de Paúl, y tuvo que huir a África, estuvo en Túnez, escondido. Pasó por muchas cosas antes de convertirse. ¿Cómo se convierte? Cuando encuentra a la gente pobre, campesina, en París, que vivían sin instrucción. Sobre todo se compadeció de la ignorancia, de cómo vivían y morían sin fe, sin religiosidad, sin evangelización. No se sabían ni confesar, no sabían nada de su fe. Eso le dio compasión. O sea, se encontró a Jesús en los pobres, en los ignorantes, en los enfermos, en los ancianos. Ahí lo encontró. Su secreto fue que veía en cada persona necesitada al mismo Jesús. O sea, quitaba la apariencia de enfermo y veía el rostro de Jesús y lo atendía como si fuera Jesús. Quitaba de su mente el rostro de un anciano que no se podía valer de sí mismo y decía, estoy atendiendo a Jesús. O sea, tenía esa capacidad que han tenido algunos santos. Otra de ellas, de la misma categoría más o menos caritativa, fue Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta.
de esa categoría era San Vicente. Entonces fundó una orden de sacerdotes que se dedicaran a evangelizar a los pobres y atender con caridad a los más necesitados. Y pues resultó, hicieron mucho bien en su tiempo. Ahora se les conoce como los padres paules. El nombre fue padres de la misión. Se les conoce y hay en todas partes del mundo padres paules que evangelizan a los pobres, que van a misiones a lugares necesitados, que trabajan en orfanatorios, en asilos. Y otra característica de San Vicente fue la formación sacerdotal. Él tuvo compasión porque los sacerdotes no eran bien formados, no tenían categoría intelectual, religiosa, espiritualidad. Se compadeció porque también son dignos de compasión los sacerdotes que no tienen formación, que no tienen la capacidad pues de servir en este ministerio. Entonces él fundó seminarios, puso maestros, invirtió mucho, pedía mucho para la formación de los sacerdotes. Y aparte, otra congregación de mujeres, las Hijas de la Caridad, junto con otra santa, Santa Luisa de Marilac, fundaron religiosas que se dedican a ayudar a los necesitados. O sea, hizo mucho bien y a los 80 años Dios se lo llevó, después de una vida muy fructífera y dejando una enseñanza para todos los tiempos. Su cuerpo se conserva en París, el lugar donde desapareció la Virgen de la Medalla Milagrosa, guarda el cuerpo de él en un lado y en otro de la Santa Vidente de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y la gente va, todos los días hay mucha gente en esa capilla para venerar el lugar donde desapareció la Virgen. Acabada la misa, toda la gente, raro, se queda, suben hasta cerca del altar para estar cerca del lugar exacto donde la Virgen le habló a la Santa. Oran, rezan vísperas, siempre se está rezando en ese lugar, centro de París, lugar donde modas, dulcerías, es raro pues, ¿no? Un lugar como de mucho lujo mundano, de venta ahí de vestidos, etcétera, gente que va a buscar otras cosas, y ver en esa zona gente rezando. Yo ya estuve ahí y me impresionó por la calle ver a los señores, sobre todo hombres, recuerdo hay muchos de raza negra, a los negros con su rosario en la mano, caminando por la calle entre las dulcerías, los chocolates, las modas, rezando para llegar a visitar la capilla donde están los restos de San Vicente de Paúl y donde se apareció la Virgen. Él encontró a Jesús ahí. Nosotros, ¿dónde lo encontramos? También ahí, en el servicio a los demás, aparte en su palabra, aparte en la iglesia, en la predicación de la iglesia. Eso, que Dios nos despierte la curiosidad como a Herodes y que nosotros sí la satisfagamos, es decir, sí conozcamos profundamente a Jesús y lo amemos cada día más. Que no se nos acabe, que no se nos arrutine el amor al Señor. Cada día es nuevo, cada instante es nuevo en nuestro encuentro con Él. Que San Vicente de Paúl interceda por nosotros, que así sea.